Vamos a ubicarnos entonces en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, y vamos a la lectura desde el verso 27 al verso 33. Y este tema lo he denominado yo la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Vamos entonces a leer Marcos capítulo 11 del 27 al 33. Dice lo siguiente: Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo, ¿qué les dijo? Os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero tenían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por darnos la bendición de exponernos hoy al Evangelio, Señor. Permite que este pasaje, Señor, que hoy tú nos permites meditar, sea de gran provecho para todos, Señor. Permítenos hoy discernir y saber bajo la autoridad de quién estamos, Señor. Permítenos hoy comprender que la autoridad tuya, Señor, gobierna sobre todo mi existir. Yo quiero bendecirte y pedirte que me permitas ser fiel a tu palabra, Señor, en esta mañana. Amén. Bueno, vemos entonces aquí algo muy particular, y es un acontecimiento. Sabemos, este es el segundo día de la Semana Santa, martes exactamente. El martes Jesús, sabemos que el lunes había tenido un episodio bastante particular en el templo. Había limpiado el templo, había tenido una confrontación muy fuerte con todos los sacerdotes, fariseos, con todos aquellos hombres que eran del Sanedrín, y por supuesto ellos estaban muy molestos. Este es el momento más álgido que viven el Señor Jesucristo, sus discípulos y todos aquellos hombres opositores de Él. Este fue el momento que rebasó la copa. Hasta este momento Jesús entendió perfectamente que llegaba la hora de su muerte y que se iba a cumplir lo que el Padre había establecido en las profecías, y era que él iba a ser entregado por los principales sacerdotes, por los escribas y aún por el pueblo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que generó tanto malestar para estas personas? Bueno, allí lo dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él. ¿Quiénes vinieron? Los discípulos y Jesús. Vinieron una vez más al templo. Recordemos, ya el día anterior había pasado algo muy fuerte, y vuelven otra vez al templo. Pero aquí hay algo particular, y es que parece que se hubieran puesto de acuerdo. ¿Quiénes se pusieron de acuerdo? Allí lo vemos: los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Aunque parece que fueran de la misma camada, no lo eran, tenían diversas percepciones, pero se pusieron de acuerdo solo para matar a Jesús. Aunque no estaban de acuerdo en muchas cosas políticamente y religiosamente, se han puesto de acuerdo para caerle a Jesús en el templo. ¡Qué coincidencia! Como que si Jesús no conociera. Cuando Jesús los vio, tuvo que haber dicho: allí están. ¡Qué coincidencia! Se encontraron ellos que no se llevan, que no se la llevan entre sí, y han venido al templo. Pero miren lo que sucede: y vinieron a él. El término que se utiliza aquí en el idioma original del griego es: se enfrentaron. Entonces ya ese vinieron cambia, ¿cierto? Una cosa es cuando alguien viene a ti, ¿cierto? Y otra cosa es cuando alguien se enfrenta a ti. Hay dos cosas muy diferentes. Estos hombres vinieron y se enfrentaron a Jesús. Y lo que ellos les dicen es algo muy fuerte. ¿Con qué autoridad? O sea, ¿tú quién te crees? ¿Tú qué crees que eres aquí? ¿Quién te ha dado el derecho de hacer lo que hiciste en el templo? Palabras muy osadas, ¿cierto? Palabras muy osadas. Y este primer punto yo lo he denominado
así: un enfrentamiento lleno de un aparente desconocimiento. Un enfrentamiento lleno de un aparente desconocimiento. Al parecer, ellos desconocían la autoridad con la que Jesús lo hacía, pero no es cierto. Al parecer, si nosotros lo miráramos sin conocer todo lo que ha acontecido en Marcos, podríamos decir que ellos no sabían nada de Jesús, que no conocían la autoridad. Pero recordemos que a un principal de los fariseos llamado Nicodemo, ¿cierto? En Juan capítulo 3, se acercó a él de noche y ¿qué le dijo? Maestro, rabí, reconocemos que tú eres un rabí, no cualquiera, porque las cosas que tú haces no las hace nadie si Dios no está contigo. Es decir, que ellos sabían qué clase de autoridad tenía Jesús, pero aparentemente carecían de desconocimiento. O sea, no sabemos, pero queremos que tú nos digas de tu propia boca con qué autoridad estás haciendo y haces lo que tú haces. ¿Con qué autoridad? Me llama mucho la atención si usted y yo lo miramos, porque aquí hay que, por supuesto, hacerle dos preguntas al texto. Dice allí, en ese pasaje, en el versículo 28, y le dijeron con qué autoridad. En el idioma original hay dos términos que se utilizan para definir la autoridad. Uno tiene que ver con dinamos, que es el poder. El poder, muchas personas tienen el poder para ejercer autoridad, pero no lo hacen. Les digo un ejemplo: los padres, ¿sí o no? Tenemos la autoridad para ejercerla, pero ¿la ejercemos? Respondámonos cada uno. Ellos le están preguntando: dinos cuál es el poder que tienes. Él es el Hijo de Dios. Ese término dinamos hace referencia al poder, a la capacidad. ¿Tú por qué ejerces esa autoridad? ¿Por qué lo haces? Y el otro término es exousia, que significa el derecho. O sea, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho? Una cosa es el poder y otra cosa es el derecho. Ojo, muchos tienen autoridad, o sea, tienen el poder, pero no la ejercen. No tienen el derecho para ejercerla. Me explico. Yo no podría ejercer autoridad sobre el hijo de alguien aquí. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque no es mi hijo, no es mi padre, y aunque tengo autoridad sobre esa persona, no puedo ejercerla, no puedo obligarle, no puedo mandarle, porque no es mi hijo. Entonces lo que ellos les están diciendo es: queremos conocer la naturaleza de tu autoridad y la fuente de tu autoridad. Queremos saber tú por qué haces eso y quién te mandó a hacer eso. Una pregunta bastante particular. Me encanta lo que dice Marcos en el capítulo paralelo. Vayamos rápidamente allí. En Lucas capítulo 20, versículo 1. Y miremos lo que el Señor Jesús relata Lucas en este mismo pasaje paralelo. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Lucas 20, versículo 1. Lucas 20, versículo 1. ¿Qué dice el médico Lucas? ¿Qué estaba diciendo el Señor? ¿Qué estaba enseñando Jesús en el templo? 5 fórmulas para ser una persona altamente exitosa. ¿Sí? 5 pasos para la felicidad. ¿Estaba enseñando eso Jesús? No. Estaba anunciando el evangelio. Hay vida después de la muerte. Si no te arrepientes, tu destino eterno será una condenación. Jesús estaba predicando el evangelio allí. Y sabemos que ese es un mensaje que no gusta, no cuadra mucho. Ese no es el mensaje que ni le gustaba a esa generación, ni hoy tampoco gusta. Lucas se detiene a decir que él estaba predicando el evangelio. Estaba enseñándole a todos los que estaban allí. Y cuando ellos llegaron, dijeron: es que esa forma en la que tú haces ministerio no nos gusta. Nos incomoda la forma en la que tú diriges, esa prepotencia que tienes para establecer las cosas. Así no se ha hecho, así no lo hicieron los rabinos. Recordemos que en el sermón de las bienaventuranzas, cuando Jesús está dejando claro que estos hombres habían quedado descalificados para ejercer cualquier tipo
de reunión, digámoslo así, o para ejercer cualquier ministerio. Ellos quedaron completamente descalificados. El Señor les dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Él no solamente tenía autoridad, es que él era la máxima autoridad. Ellos tomaban a un rabino como referencia para decir algo. Es que eso lo dijo el rabino X. El Señor decía: no, yo os digo, haciendo énfasis que la máxima autoridad es su palabra, no es lo que otros dijeron. Y eso era lo que a estos hombres les incomodaba y les molestaba de manera sobrenatural. Ellos no podían someterse a la autoridad de Jesús. Y es por eso entonces que ellos hacen este llamado. ¿Cuál es la naturaleza de tu autoridad y cuál es la fuente? ¿Quién te ha puesto como autoridad? ¿Quién te ha puesto? Ustedes recuerdan que esa palabra la escuchó un hombre llamado Moisés en el Éxodo, cuando fue a separar a dos hermanos que estaban peleando, y uno de los egipcios le dijo: ¿y quién te ha puesto a ti como autoridad? ¿Y qué dijo Moisés? Mi padre, Dios. ¿Sí fue lo que dijo Moisés? Salió huyendo, porque Moisés se estaba atribuyendo algo que a él no le correspondía. No era el momento, ¿sí? Eso no ha cambiado, eso todavía sigue vigente. Hay personas que se quieren proclamar como autoridad sobre otros. ¿Y cuál es el problema? Que si Dios no los ha puesto, esa autoridad no se puede ejercer. Y eso era lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Saben por qué yo hice lo que hice en el templo? Porque yo soy la máxima autoridad. Y porque lo que ustedes hacen, eso es una desfachatez. Ustedes están pervirtiendo el templo, lo están usando para sus propios negocios, para su conveniencia, y están desacreditando el nombre de mi Padre. Y por esa autoridad hice lo que hice en el templo. Esa fue la respuesta, aunque estaba allí implícita. Vamos a mirar lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 28 al 29. Porque si estamos hablando que Jesús tenía la máxima autoridad, también nos damos cuenta que Él ejercía esa autoridad. Jesús nunca fue una persona desprovista de autoridad, siempre ejecutó la autoridad. Dice entonces Mateo capítulo 7, versículos 28 al 29. Permítame leerlo entonces, Mateo 7, 28 al 29. Y dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, ¿qué le pasaba a la gente? Se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando Jesús enseñaba, ¿qué decía la gente? Esta enseñanza es muy diferente ¿a quién? A la de los escribas. Los escribas, aparte de que tenían logos, conocimiento, ¿qué no tenían ellos? Ellos no tenían el ejemplo. Ellos ejercían autoridad, pero no eran un ejemplo. Por eso es que muchas veces nosotros perdemos autoridad. Porque cuando vamos a ejercer la autoridad, carecemos de testimonio. Y eso quita muchísimo la autoridad. Yo no le puedo decir a un hijo: no haga esto, si me ve haciéndolo a mí. Y esto es lo que ellos dicen: este hombre tiene una autoridad. O sea, no es como los escribas. Y de hecho el Señor en Mateo capítulo 23 también se lo refuta a los fariseos. Y les dice: estos hombres son de los que dicen que hagan, pero ellos no hacen. O sea, son felices dando instrucciones y órdenes, pero no las hacen ellos mismos. Entonces, no hagan todo lo que ellos les dicen, porque ellos dicen que hagan cosas que ni siquiera son capaces de hacer ellos. Es decir, que ellos quieren colocar cargas pesadas sobre ustedes, pero ellos no son los primeros que se echan esas cargas pesadas al hombro. Entonces, me llama mucho la atención porque en todos los evangelios aparece 75 veces la palabra de cierto os digo. La afirmación de que la palabra de Dios era la máxima autoridad sobre todo lo que ellos decían. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, porque este es uno de los conflictos en los que más nosotros y aún los creyentes todavía estamos dándole vueltas a nuestra cabeza. Esto dice las Escrituras, pero ¿qué decimos nosotros? Pero es que no sé, no me parece. Es que no estoy de acuerdo. Esto dice las Escrituras, no es palabra de hombre. Cuando tú escuchas el mensaje que sale de aquí de la Biblia, tú no tienes opción de refutarlo, ni tampoco de argumentarlo. Debes obedecerlo. Si lo que sale de aquí es palabra de hombre, no lo hagas.
Pero si la palabra que se expone aquí es la de las Escrituras, tú debes obedecerlo. No tienes por qué argumentar. Es lo que el Señor les estaba diciendo a ellos. No solamente yo digo tener la autoridad. Juan 14:6, ¿qué dice? Recordemos un versículo muy familiar. Jesús dijo: yo soy algún camino. Yo soy uno de tantos caminos. ¿Qué dijo Jesús? Amén. Yo soy el camino, no hay más. Yo soy el camino. ¿Qué más soy yo? La verdad y la vida. No simplemente yo ejerzo autoridad, es que yo soy la fuente de la autoridad. Yo soy la autoridad. Quien no esté de acuerdo conmigo, ¿qué va a pasar? Está equivocado, porque yo tengo la verdad. Es lo que Jesús les estaba diciendo. Si usted no está de acuerdo con esto, alguno de los dos está equivocado. Cada que yo tengo la oportunidad de argumentar con las Escrituras, uno de los dos está mintiendo. O es Dios o soy yo. Pero Pablo dice: no, Señor, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Dios es verdad. Cuando nosotros nos encontramos argumentando la verdad de Dios, el Señor nos está diciendo: estás equivocado, porque yo soy la verdad. Tú eres el mentiroso. Y esto obviamente es lo que debe caracterizar o distinguir a un verdadero creyente. ¿Qué debe distinguir a un verdadero creyente? Si usted es un verdadero creyente, se debe mover por lo que dicen las Escrituras. Por lo que dicen las Escrituras. No hay otra opción. Solo lo que dicen las Escrituras. Leamos rápidamente Romanos capítulo 3, versículo 4. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4. ¿Estamos aquí? Romanos 3, versículo 4. Dice lo siguiente: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Está diciendo entonces el Señor. Cuando Dios nos llama a que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios, no tenemos la opción de cuestionarla. Muchas veces nosotros lo vemos: es que a mí no me parece. Sí, aunque suene despectivo, que me da igual que no le parezca, dice el Señor. Es que es la palabra de Dios, es que es la verdad de Dios, y ante la verdad de Dios, Él siempre será veraz. Ubiquémonos por favor en Marcos capítulo 1, versículo 27. Marcos 1, 27. Vamos a mirar, porque todo esto ya el Señor lo venía enseñando durante todo su ministerio. Marcos capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra de Dios, Marcos 1, versículo 27, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se asombraba de cómo el Señor daba una enseñanza, pero fundamentada en su palabra, en su verdad. Allá adelantico, Marcos 2, capítulo 10, versículo 12. Mire lo que dice Marcos 2, versículos del 10 al 12. Dice lo siguiente: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre que tiene potestad, ¿en dónde? En la tierra. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos, ¿qué pasó? Se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Imagínense eso. Jesús fue el único que dijo: es más, yo no solamente tengo autoridad para decir qué deben hacer y cómo hacerlo, es más, yo tengo autoridad para decidir el destino eterno de ustedes. Yo tengo la autoridad para perdonar los pecados. ¿Y para qué? Para condenar los pecados. Por supuesto que esto, que lo vimos, ya vamos a cumplir 2 años exponiendo Marcos. Vamos a cumplir 2 años, no hemos terminado. Creo que estaremos terminando por allá en septiembre o octubre. 2 años exponiendo el libro de Marcos, y nos damos cuenta que al comienzo de su ministerio ya Jesús les estaba diciendo qué clase de autoridad era Él. Es que yo soy Dios mismo, porque ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Él les dice: no solamente yo soy autoridad, es que tengo la autoridad para perdonar los pecados, para decidir el destino eterno de cualquier persona. Vamos a mirar sobre qué más tuvo autoridad sobre Jesús, sobre la naturaleza, autoridad sobre la naturaleza. Marcos 4:39, allá adelantico. Vamos a dar un repaso por el libro de Marcos.
Marcos capítulo 4, versículo 39, dice lo siguiente. Marcos 4, 39. Estamos aquí, ¿verdad? Dice lo siguiente: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a la tormenta cuando se levantó? Calla, aquieta, enmudece. O sea, como cuando alguien lo manda a uno a callar y esa persona tiene autoridad y dice: shh, se calla. Y solamente agachamos la cabeza, porque quien nos está diciendo tiene autoridad. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que su autoridad era tan grande que aún la naturaleza le obedecía. ¿Esto lo sabían los fariseos? ¿Lo sabían los escribas? Por supuesto que sí. Ellos lo sabían. Ellos sabían que este hombre no era cualquier hombre que venía a ejercer autoridad como si nada. Miremos también allá atrásito, Marcos 1:40. ¿Sobre qué más tuvo Jesús autoridad? Sobre la enfermedad. Marcos capítulo 1, versículo 40. Marcos 1:40. Dice lo siguiente: y vino a él un leproso rogándole, e hincado la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado al instante, al instante la lepra se fue de aquel y quedó como limpio. Tuvo también poder sobre la enfermedad. Nos damos cuenta también en Marcos, capítulo 5, versículo 24. Yo no sé si hace calor. ¿Es de calor este también? Sí, bueno, pensé que era el 1. Marcos 5, 24. Vamos a mirar. Marcos 5, 24. Allá adelantico. Dice el Señor en Marcos 5, 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Aún hasta la misma ropa de Jesús. ¿Se puede imaginar eso? Ahora, eso no es un amuleto, ¿sí? Es que Jesús en sí mismo ejercía esa autoridad. Y esta mujer, con tan solo tocar su manto, quedó sana de un azote que ella tenía hacía mucho tiempo. Miremos lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 27. San Juan 5, 27. Vamos rápidamente a Juan capítulo 5, versículo 27. Dice el Señor en su palabra. Juan 5, 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué estaba diciendo el Señor aquí? Que Él tiene autoridad para juzgar a todos. Yo, cuando leo este versículo, para mí me parece un versículo extremadamente asombroso. Imaginémonos a todos los familiares que usted y yo hemos perdido, que se han muerto, levantándose de los sepulcros. Y usted dirá: pero es que a mi tía la cremaron. No importa, Él tiene la autoridad para volver a hacer, ¿sí? Solamente está en las cenizas, Él tiene la autoridad. Jesús, en el día que Él venga a juzgar, se levantarán de los sepulcros todos los que hayan muerto. Los que murieron en Cristo, bendito sea, vida eterna. Y los que no murieron en Cristo, a una condenación eterna. Eso sucederá. Y Él está diciendo: yo tengo el poder para hacerlo. Y esto es al comienzo de su ministerio. Y al final del ministerio, ¿lo hizo o no? Si recuerdan, lo vimos hace 8 días. ¿A quién le dijo: hey, Lázaro, ven fuera? ¿Cierto? Lázaro, levántate. Tuvo la potestad y la autoridad para dar vida a aquel que estaba muerto. Ese es el Jesús que estaba haciendo en el templo lo que Él sabía que debía hacer y lo que otros estaban cuestionando. A mí me impacta mucho esto,
Porque así nos encontramos muchas veces nosotros, cuestionando lo que Dios ha determinado hacer. Es que no lo entiendo, Señor. Es que no estoy de acuerdo. Es que yo quisiera que se hiciera de esta manera. El Señor dice, ¿quién eres tú para cuestionar? Yo sé muy bien lo que hago, yo tengo autoridad. Me encanta lo de Ezequiel, cuando el Señor le dice a Ezequiel, ahí en el valle de los huesos secos, Ezequiel, esos huesos tendrán vida, huesos. ¿Y qué le dice Ezequiel? Tú lo sabes, es que tú nomás hablas y la carne y los tendones y los tejidos vuelven otra vez a restaurarse y le darás vida a esos huesos secos. El milagro de la salvación solamente se encuentra en las manos de Dios. Y Él puede darle vida a todo lo que esté muerto. Esto para nosotros tiene que ser algo muy aleccionador, porque no hay situación en nuestras vidas que se encuentre en ese estado que Dios no pueda restaurar y que Dios no pueda darle vida. ¿Qué más? ¿Sobre qué más tenía autoridad el Señor? Vamos a mirar Mateo 25, versículo 32. Mateo 25, versículo 32. Vamos a mirarlo rápidamente. Mateo capítulo 25, versículo 32. Vamos a leerlo desde el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y le dice en el siguiente versículo 49. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos míos pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús está diciendo que Él es el único que reconoce quién de los que estamos aquí es salvo. Mire, no importa lo que usted y yo digamos, que yo soy salvo, lo respetamos, pero ¿quién tiene la autoridad? Él en ese día dirá, venid benditos de mi Padre, entrad y heredad la vida eterna. Pero usted, cabrito, no, pero es que yo iba cada 8 días, pero yo iba cada que podía, sí, pero nunca hiciste la voluntad de mi Padre. No eres digno de ser llamado mi hijo. Él tiene la potestad. No importa lo que tú digas ni lo que otros digan de ti. Él es el que tiene la potestad y Él sabrá. Él verdaderamente sabe. ¿Podemos evidenciar eso? Por supuesto que no tenemos un salvómetro, ¿cierto? Para andar salvo, no eres salvo, no eres salvo. Pero la Biblia sí nos dice que hay unos frutos que evidencian si tú verdaderamente has nacido de nuevo. Cuando yo veo un árbol, para yo distinguir ese árbol, yo tengo que ver su fruto, ¿verdad? Si yo veo un árbol que tiene mangos, ¿qué creo? El árbol está diciendo, doy mangos. No hay necesidad de que tú lo digas, porque el fruto evidencia que es de mangos. El de aguacate, igual, es un árbol de aguacates porque da aguacates. Es decir, que el fruto evidencia realmente lo que tú eres. Son los frutos los que evidencian quién soy yo. Volvamos otra vez. Juan capítulo 5, versículos 27 y 30. Juan 5 del 27 al cabo, ya lo leímos. Juan 8 del 28 al 29. Allá adelantico. Juan capítulo 8 del 28 al 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo ¿qué? Soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. ¡Qué extraordinario! El Señor está diciendo aquí que Él solamente tenía una autoridad divina, y era su Padre. A Él era el único que Él le daba cuentas. Jesús nunca consultó ni a los fariseos ni a los escribas para decirle qué debía hacer.
Él siempre lo que hizo estuvo fundamentado en la palabra de Dios. Nunca consultó a estos hombres. Y recordemos, estos hombres no eran cualquier persona. Recordemos que eran los del Sanedrín. Era la corte suprema en esa época de Israel. Eran los hombres de la alta. Ellos eran los que gobernaban políticamente y religiosamente. Pero Jesús nunca les pidió a ellos nada de su aprobación. Todo lo que él dijo estaba respaldado por su Padre. Juan capítulo 15, versículo 26. San Juan 15, 26. Allá adelantico, por favor. Vamos a ubicarnos. San Juan capítulo 15, versículo 26. Dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Qué interesante lo que dice este versículo. Pero cuando venga el Consolador, ¿a quién lo va a enviar? Yo, la autoridad de Jesús para enviar al Espíritu Santo a nosotros. Yo envío al Espíritu Santo, soy yo el que lo envío. Jesús también tenía autoridad para enviar al Espíritu Santo a nosotros. Pero ¿cuál fue el problema? El problema es que estos hombres no tenían ningún interés en aprender. Ellos no tenían ningún interés. ¿Qué era lo que ellos querían? Tenderle una trampa a Jesús. Vamos a mirar otra vez en Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Vamos a mirar Marcos, capítulo 11, y ubiquémonos, por favor, en el versículo 28. Y dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Miren lo que el Señor les está diciendo. Ustedes no tienen ningún interés en aprender. Ustedes, el único interés que tienen, ¿cuál es? Tenderme una trampa. Porque el Señor les va a empezar a explicar. Ahora, no pensemos que esta respuesta de Jesús es una evasiva, porque esta pregunta tenía también una respuesta implícita. Jesús les estaba diciendo: yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Versículo 30. Jesús respondiendo les dijo: os haré también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero tenían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Tan inocentes, no sabemos. O sea, no, aquí vamos a perder. A mí me llama mucho la atención. A Jesús nunca lo tomaron desprevisto. Nunca estaba desprevenido, perdón. Nunca lo tomaron así como que: uy, ¿yo ahora qué hago? Esta fue una pregunta más bien capciosa, con un objetivo de hacer daño, de meter la trampa. Preguntas que muchas veces nosotros hacemos, no con el ánimo de aprender, sino con el ánimo de generar más bien controversia. Y me llama mucho la atención, porque esa debe ser una pregunta para nosotros. ¿Cuál es el objetivo con el que usted viene a este lugar? ¿Viene a aprender o usted viene con su dedo a amenazar y a señalar? Aquí, no me gusta, esto no, es que aquí no, es que el pastor, es que no me gusta, es que... Si ese es su objetivo, permítame decirle que está en un camino equivocado. Porque Jesús está diciendo aquí: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero ustedes no quieren aprender, porque vienen es con otra intención. Dios guarde su corazón, porque si su intención es venir a este lugar a hacer daño, recordemos que la Biblia dice que el que toca la iglesia, ¿a quién está tocando? A la esposa de Cristo. Los que amamos a nuestras esposas sabemos qué sucede cuando alguien toca a nuestra esposa, ¿sí o no? ¿Cierto? No los veo muy convencidos. Si tocan a mi esposa, es imposible que yo no reaccione. ¿Por qué? Recuerden lo que dice Génesis 1:28. Los dos serán ¿qué?
Es imposible que si le tocan usted no sienta, es imposible. Es imposible que si le pellizquen usted no sienta, así son uno mismo. Y el Señor está diciendo, como toques a mi iglesia, te metes conmigo. Estás tocando a mi novia, y a mi novia la hago respetar. La respeta. Que su corazón y su actitud no sea otra diferente a la venir a aprender. A que usted venga a este lugar a aprender. Y por supuesto, a sujetarse a la autoridad de Cristo. Si lo que yo diga en este púlpito no es palabra de Dios, no lo haga. Tienen todo el derecho, no lo haga. Pero si es palabra de Dios, usted se encuentra peleando contra la máxima autoridad. Y se va a encontrar usted como estos hombres, con Jesús, diciéndole, ¿y quién eres tú para hacer en mi vida lo que yo decido hacer? Hay algunas personas que piensan así. En mi vida mando yo. Y con mi vida hago lo que yo quiero. Bueno, quiero decirle que en su vida ni manda usted, ni usted tampoco hace lo que quiere. Ahorita lo vamos a mirar. La peor maldición que un ser humano puede tener en este mundo es que Dios se haga a un lado y le diga, haga con su vida lo que le dé la gana. Esa es la peor maldición. Que Dios no nos estorbe. Cuando Dios nos estorbe, bendito sea Él. Porque entonces esa es una buena evidencia de que lo que dice el Señor en el libro de los Hebreos, que todo aquel que Él ama, ¿cierto?, es su hijo y lo corrige y lo azota. Si Dios nos está corrigiendo, bendito sea, Señor, soy de los tuyos. Pero si Dios no me corrige y me está dejando hacer con mi vida lo que a mí me parece peligro, porque entonces no soy de los de Él. Y entonces ahí sí usted puede decir, estoy haciendo con mi vida lo que quiero. Pero no porque usted lo quiera hacer, porque Dios le ha dejado. Y ese es el peligro, y Dios permita que no sea de esa manera. Entonces, ellos querían silenciar a Jesús de todas formas. El propósito de ellos no era aprender, era silenciar a Jesús, callarlo. Nos estás desprestigiando, nos estás quitando audiencia. Recordemos que ¿quién mostró Jesús? Que era cuando entró a Jerusalén. ¿Recuerdan el domingo de Ramos? Toda esta gente estaba del lado de Jesús, aparentemente. Y los fariseos estaban perdiendo audiencia. Ellos estaban quedando sin iglesia. Ellos estaban quedando sin incautos. ¿Y qué estaba sucediendo? Pues tenemos que arremeterla contra este hombre que nos está quitando tanta publicidad. Vayamos entonces al versículo 29 y pasemos al segundo punto. Entonces ya vimos que ellos hacen una aparente pregunta, ¿cierto? Como si tuvieran desconocimiento. Están confrontando a Jesús, pero como si desconocieran su autoridad. Pero aquí vamos a mirar entonces la prueba que Dios les va a dar. Es una prueba de fuego. El Señor les dice, vale, les voy a responder lo que ustedes dicen, pero quiero que ustedes me contesten algo. Entonces, ¿qué hace Jesús? En esta prueba de fuego, los pone en una posición muy incómoda, entre la espada y la pared. No sé si a usted le ha llegado a pasar eso. No hay situación más incómoda que estar entre la espada y la pared. ¿Su mamá o yo? ¿La iglesia o yo? Son situaciones supremamente incómodas y que por ende tomar la decisión implica, por supuesto, saber y conocer quién es la autoridad. Versículo 29 en Marcos, vamos a Marcos otra vez, Marcos capítulo 11, versículo 29. Veamos un momentico lo que dice el Señor. Jesús respondiendo les dijo, los voy a dejar entre la espada y la pared. Os haré también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Miren, recordemos, Juan venía de la mano con Jesús, no se podía desligar. O sea, si ustedes creen en Juan el Bautista, por ende tienen que creer en Jesús, porque ¿a quién venía anunciando Juan? A Jesús. Yo no soy, es el que viene detrás de mí, que es primero que yo. A ese yo no soy digno de desatarle ni siquiera la correa del calzado. O sea, yo estoy promoviendo a alguien, y si ustedes me aceptan a mí como un verdadero profeta, pues tienen que aceptar a Jesús. Jesús los coloca en una situación bien embarazosa. Miremos un momento lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 3. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Vamos allí rápidamente. Colosenses 2, 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y esto os digo,
Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí a esta iglesia? Siempre, toda la historia de la iglesia ha estado tentada a escuchar voces que por supuesto no son la voz de Dios. Y ese es el común denominador en el que nos encontramos nosotros, escuchar voces que no son la del Señor. Y Él dice, esto yo se los escribo porque hay una sabiduría que está escondida y esa sabiduría no puede estar en ningún hombre. Es imposible que un hombre pueda hablar con tal sabiduría. Como está escondida, dice, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero esto, ¿para qué se los digo? Para que nadie los engañe. Una de las cosas que hoy vive el pueblo de Dios a nivel universal es esa falta de discernimiento para saber verdaderamente cuál es la verdadera doctrina, valga la redundancia. Es imposible, es increíble. A mí me impacta cuando yo veo creyentes y posteando cosas que Dante Gebel, que Casuna, de Maldonado. Digo, pero es que, por Dios, no saben diferenciar entre la Coca-Cola y la colombiana o la Fanta, que son dos sabores muy diferentes. ¿Qué deja ver eso? El desconocimiento. Pensamos que en todo lugar donde abran una Biblia, allí está el Señor. Alguien me decía a mí, es que usted cree que yo aquí ¿qué predico? Aquí predico la Biblia. Por supuesto que usted predica la Biblia, pero ¿cómo la predica? A su manera, tergiversada, la acomoda, disuelve el Evangelio. Cuando Pablo visitaba las sinagogas, ¿qué tenían en las sinagogas? La Torá. ¿Y qué decía Pablo? No, como tienen la Torá, no, aquí predican la sana doctrina. ¿Sí era lo que Pablo decía? No, ustedes están engañados. No importa que tú tengas la Biblia, pero si tú no conoces la palabra de Dios, si no sabes la verdadera doctrina, eso te va a llevar a un destino muy malo. Alguien dice, no, es que no, en doctrinas no discutimos. Mire, la doctrina afecta mi manera de acercarme a Dios y mi manera de vivir. Porque hoy muchas personas no viven la santidad, no viven en el temor de Dios, porque su doctrina es una doctrina muy suave. Es una doctrina de, no, es que ese no es el Dios mío. Sí, ese no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es santo y demanda de nosotros mucha santidad. Y el Dios de la Biblia conoce todo lo que usted y yo hacemos. Por supuesto que lo conoce. Y Él aprueba verdaderamente si lo que usted y yo hacemos le agrada a Él. El Señor les está diciendo aquí, ustedes necesitan conocer lo que es la doctrina, porque no lo saben, porque fácilmente se dejan engañar. Y esto es algo que hoy vive la iglesia a nivel universal, vive la iglesia. Me impacta mucho. Una de las preguntas que yo le hago a todas las personas que me dicen que son creyentes, háblame del Evangelio. ¿Sabes qué es el Evangelio? Y se encuentra unas sorpresas impresionantes. No, el Evangelio es que el Señor, pues, Él quiere que yo sea bendecido. No, es que no tienen ni idea qué es el Evangelio. Y si nosotros no conocemos el Evangelio, entonces, ¿cómo vamos a ser salvos? Y así están llenas las iglesias. Personas que no tienen ni idea qué es el Evangelio. Y el Señor está diciendo, que nadie los engañe. Porque la doctrina sí afecta a tu manera de vivir y afecta la manera en que tú te acercas al Señor. Por eso Él les está diciendo allí, vamos a Juan capítulo 1, versículo 23. San Juan capítulo 1, versículo 23. Dice el Señor, en Juan capítulo 1, versículo 23. Miremos lo que dice. Dijo, yo soy la voz. Recordemos en el contexto, todos los fariseos, bueno, leámoslo desde el 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, ¿qué confesó? Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. A mí me encanta este pasaje, porque ¿qué nos deja ver Juan aquí en este pasaje? La humildad, ¿cierto?
la Biblia, y el Señor lo dice, que no ha pisado este planeta Tierra un profeta más verdadero que Juan el Bautista, dicho por los labios de Jesús. O sea, no fue que la gente lo dijo. Y cuando le preguntaron a los, ¿usted quién es? ¿Usted es un profeta? No. Entonces, ¿quién es? Porque usted nos confunde. Y mire lo que el Señor dice, lo que dice el siguiente versículo. Le dijeron pues, ¿eres tú el profeta? Y él respondió no. Versículo 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Digo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Juan está diciendo, ¿ustedes creyeron en el bautismo que yo hice, que era con agua? Bueno, si ustedes creyeron, yo doy testimonio de que Jesús, cuando él fue sumergido en las aguas, se escuchó una voz del Padre, y esa voz decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Y Juan dice, yo doy testimonio de él, él es el Hijo de Dios, él es Dios encarnado hombre. Y por eso el Señor les dice y les hace esta pregunta, ¿el bautismo de Juan fue de los hombres o de Dios? Respóndanse ustedes, porque allí tienen la respuesta. Ellos no podían rechazar a Jesús y aceptar a Juan, o viceversa. Si su bautismo provenía del cielo, pues Jesús también. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos discurrían entre sí. Y esto es algo increíble. ¿Por qué lo hacían ellos? Vamos a mirar por qué lo hacían ellos. Vamos a Lucas capítulo 20, versículo 6. Lucas 20, versículo 6. ¿Qué era lo que les pasaba a ellos? Lucas 20, 6. Lucas capítulo 20, versículo 6. Bueno, Lucas 26 dice lo siguiente. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era el profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Cuál era el problema? En que ellos no querían reconocer a Jesús como su máxima autoridad. La gente, el temor a las personas. ¿Sabe que ese es uno de los problemas que sigue afectando a muchos seres humanos? Han visto a Dios latente en sus vidas. Mire, queridos hermanos y amigos, para yo creer en quien hizo este edificio, no necesito conocerlo, porque este edificio da evidencia de que alguien trabajó en él. No necesito conocer al dueño. Esta es una excusa de aquel que no quiere aceptar la autoridad de Dios y prefiere negar a Jesús. No lo conozco, no creo que exista, porque tiene temor a someter su vida a él. Porque es mejor decir, no lo conozco, no existe, para seguir viviendo mi vida como quiero. ¡Qué extraordinario! Niegue la autoridad de Jesús para que siga haciendo con su vida lo que a usted le parece. Y Jesús les está diciendo, ¿saben por qué? ¿Saben por qué ellos no querían reconocer la autoridad de Jesús? Porque le tenían temor a los hombres. Y esto sigue pasando. Hay personas que no entregan sus vidas a Jesús por el qué dirán. Ay, y mis amistades. Ay, entonces ahora me volví religioso. No, y ahora no, como mi mamá se dé cuenta, mejor dicho. Como se dé cuenta mi padre. Como se dé cuenta. Por el miedo al que dirán.
A mí me impacta muchísimo, porque hay gente que no niega su autoridad, aunque estén equivocados. No niegan su autoridad. Ustedes han visto a los musulmanes, ¿cierto? ¿Hay aquí algún musulmán? Digo, ¿no? ¿Ustedes creen que ellos niegan su autoridad? Donde ellos van, se sienten orgullosos de quién son. Ellos no esconden su autoridad, no esconden, su identidad. Pero los cristianos nos camuflamos, nos metemos por allá y ojalá manejemos un bajo perfil. Y esto era lo que estaban haciendo ellos. Para este tipo de personas la reputación era muy importante. No queremos quedar deshonrados ni desacreditados delante de las personas. Entonces, como no queremos hacer eso, mejor no respondamos. Tú no existes, no sabemos quién eres, porque es que, ¿qué implica yo reconocer tu autoridad? Que debo someterme a su autoridad. Si usted que está aquí cree que Jesús es su autoridad, lo tiene que reconocer en la forma en la que usted se somete a esa autoridad. Hay creyentes que dicen ser creyentes, pero en la toma de decisiones no se ve a Cristo por ninguna parte. Por ninguna parte. Me impacta mucho eso. Cuando una persona tiene que tomar decisiones y le pertenece al Rey, a este Rey del que estamos hablando, y en sus vidas sus decisiones están completamente fuera de foco. Es como si dijera: Señor, tú gobiernas en mi vida, pero en las decisiones yo las tomo. Y decisiones tan fundamentales como con quién me voy a casar, en dónde voy a vivir. Decisiones que van a impactar su vida eterna. Personas que por un euro más se van de un lugar donde tienen su iglesia y les pregunta a uno: ¿y ustedes dónde se van a congregar? Ay, pues, bueno, no, yo me conecto por internet. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Decisiones que uno dice: ahí no manda el Rey. Allí no manda el Rey, porque si el Rey mandara allí, usted se queda allí donde el Señor le puso. Y porque Él proveerá allí donde Él le puso. Los que somos casados sabemos lo que implica tomar decisiones y no consultar con nuestra esposa. ¿Lo sabemos? ¿Sí o no? Lo sabemos. No es que, bueno, tú mandas, tú haz lo que quieras. ¿Sí? Sabemos que ese no es el tono que usa. ¿Qué nos hace pensar que cuando nosotros tomamos decisiones como nos parece, Jesús está diciendo: bueno, pues si tú lo decidiste? Es más fácil negar la autoridad de Jesús para no tener que someterme a Él. Miremos lo que dice el libro de Isaías capítulo 1, versículo 3. Todos los días vivo este versículo, en verdad que sí. Isaías capítulo 1, versículo 3. Isaías 1, versículo 3. Voy a leerlo. Dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué fuerte esa comparación. El Señor dice: los burros me conocen, los burros conocen al amo, y ustedes no tienen ni idea quién es su amo. Yo todos los días llego a la casa y allá tengo una mascota que me reconoce y me saluda las veces que sean necesarias. Si 20 veces salgo, 20 veces me saluda. Y no me pregunta por qué llegué a esa hora ni dónde estaba. Yo sé, todo el tiempo está saludando. Ellos saben quién es su amo. Y tú, Israel, dice el Señor, no tienes ni idea quién soy yo. No conoces quién soy yo. Los animales conocen a su amo. Y ustedes, los seres humanos, se revela y no quiere aceptar la autoridad de Dios. Miremos lo que dice este último versículo en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos al libro de Romanos capítulo 1. Mira lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje. Romanos capítulo 1, versículo desde el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
El Señor dice, cuando una persona no quiere creer en Dios, mira al cielo, mira los mares, mírate a ti mismo. No tienes excusa. Hombre, quien quiera que seas, no tienes excusa. Yo soy Dios. Tú no quieres reconocer, pero yo soy Dios. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres ¿qué? Inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y que hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Yo no voy a esa iglesia porque es que esa iglesia es imposible, de verdad que no. Yo quiero cambiar, pero es que esa iglesia es terrible. No tienes excusa. Ellos lo hacen en la iglesia y tú lo haces sin iglesia. No tienes excusa. Para aquellos que tengan todavía conflicto con la iglesia, estudiese la carta a los Corintios. La carta a los Corintios. Por lo menos aquí no hay nadie que le haya quitado la madrastra, ¿cierto? No. Bueno, sí, pero se haya acostado con la madrastra. ¿Cierto? Que se haya acostado con la madrastra, por lo menos aquí no creo que estés, ¿cierto? Por lo menos veo que aquí nadie ha llevado a otro a un juicio, a un tribunal, ¿cierto? Pablo describe la carta de los Corintios, es una iglesia muy difícil, que cuando uno mira esa iglesia dice, pero si eran creyentes, yo no creo que fueran creyentes, pero la Biblia empieza diciendo que son los escogidos de Dios, el pueblo de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe por qué tenemos tantos problemas en la iglesia? De convivencia, problemas aún de unidad, porque no queremos entregarle nuestro control al Señor. Estamos llenos de orgullo, estamos llenos de altivez, no nos gusta cederle el control al Señor, no nos gusta, y eso es lo que hace. Por eso estos hombres tenían temor de las demás personas. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 29, versículo 25, para que vayamos terminando. Proverbios 29, 25, dice, tenerle miedo a los demás es una trampa, pero el que confía en el Señor estará salvo. El problema que tienen muchas personas es que tienen temor de el qué dirán, lo que piensan las demás personas. ¿Qué piensan las demás personas? No, sabe que el único concepto que a mí me interesa es el de Dios. Lo que Él piense de mí es más que suficiente, porque Él no se equivoca. Nosotros vivimos llenos de orgullo pensando en lo que dice el otro, lo que piensa este de mí y qué piensa este. Créame que para eso necesitamos el Evangelio. Cuando alguien habla mal de mí, ¿qué debemos decir nosotros? Señor, y que hablen más, porque soy peor de lo que están diciendo. Soy peor. Por eso necesitamos el Evangelio, porque el Evangelio nos recuerda quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? Somos pecadores redimidos, que Cristo por su misericordia nos alcanzó, pero no vio nada bueno en nosotros, en lo mal vino, pero su gracia nos alcanzó. Y eso es lo que el Señor necesita que nosotros hagamos. Termino con este último versículo. Vayamos a Marcos, por favor. Marcos, capítulo 11, desde el verso 32. Si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Lo que el Señor está emitiendo aquí es un juicio, y lo vamos a ver dentro de 8 días, sobre la parábola, por supuesto, de los labradores malvados. Jesús está emitiendo un juicio. Y Él les va a decir, entre más vengas a este lugar y cierres tu entendimiento y no quieras ceder el control a Cristo como tu Rey y tu máxima autoridad, vas a ser doblemente culpable el día del juicio, porque escuchas y te haces el que no escuchas. Cada que usted viene a este lugar se hace doblemente culpable. ¿Sabe por qué? Porque escucha la verdad de Dios y cierra su entendimiento. No creo que sea la autoridad, no me parece. Pues dice Pablo en Romanos 3 que estás atesorando ira para el día de la ira.
El Señor les dice, pues entonces no les contestaré. Aunque Dios les contestó, estaba implícitamente en la respuesta. Si creyeron en Juan, ¿quién mandó a Juan? ¿Y de quién hablaba Juan? ¿Y de quién predicaba Juan? Es algo incoherente. Me llama mucho la atención con los agnósticos, ¿verdad? ¿Qué dicen los agnósticos? Que ellos no creen en Dios. El término agnóstico significa que es una persona ignorante. ¿Lo conocen? ¿Saben ellos que son ignorantes? No, no tienen un espíritu enseñable. Tú les vas a enseñar y no se dejan enseñar. Y agnóstico es ignorante. Qué paradoja, ¿cierto? Tú estás reconociendo que eres ignorante y no te dejas enseñar. Esos son los agnósticos. Eso significa agnóstico, una persona ignorante. Pero aún así no tiene el espíritu enseñable, no se deja enseñar. A veces pensamos, recordemos que estas personas, Juan las confronta en la última carta, porque ellos decían, a ver, o Jesús es Dios o Él es hombre. Pero eso que los dos, eso no. Creemos que fue un hombre o fue Dios, pero no nos diga que es lo mismo. Y Juan lo dice en la tercera carta, dice que él se le recostaba a Jesús aquí, que sus manos palparon, sus ojos lo vieron. Él es Dios, Él es real, Él es Dios. Juan se los está diciendo y se los deja claro a todas aquellas personas que estaban pensando en ese término, que estaban pensando que Jesús no era rey. Y el Señor aquí nos deja ver a nosotros. Muchas personas no están dispuestas a entregarle, a cederle el control al Señor como su máxima autoridad, porque son adictos a la aprobación de los hombres. Ay, no, pero es que allá ya dicen que a ti, mejor dicho, que ya te manipulan, que ya el pastor es el que dice hasta qué debes comer, bueno, en fin. Y muchas personas no ceden el control de sus vidas al Señor por eso, porque viven alimentando su yo. Constantemente están pensando más en los que otros piensan de ellos. Piensan de ellos. A mí eso de verdad que me llama mucho la atención. Porque, ¿qué importa lo que otras personas piensen de nosotros? ¿Qué fue lo que Dios, a través de Jesucristo, vino y les repudió en el templo? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí recuerdan? Su vida, ¿qué? Hipócrita. Su vida hipócrita. Jesús en el templo les repudió. Hipócritas. Son unos hipócritas. ¿Qué nos importa el concepto de una persona si usted vive como un hipócrita delante de Dios? ¿Qué me importa a mí venir a aparentar aquí cada 8 días si Dios conoce que yo soy un hipócrita en mi casa, con mi familia, con mis hijas? ¿Qué importa ese concepto? ¿Qué me importa que yo haga cosas a escondidas para que nadie vea si el Señor conoce lo que yo hago? ¿Qué interesa? Dice el Señor en el libro de Crónicas que los ojos de Jehová, lo que es 1 Crónicas 16:9, no recuerdo, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. No importa lo que los demás piensen, no importa lo que yo haga sin que los demás se den cuenta, hay unos reflectores todos los días que están sobre cada uno de nosotros. Recorre la tierra y Él va a mostrar su poder para aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Y el término perfecto que se utiliza allí no está hablando de que nunca se equivoque, sino de sinceridad. Un corazón sincero. Un corazón que verdaderamente diga, Señor, tú eres mi rey. Pase lo que pase. No importa. Pase lo que pase, tú sigues siendo mi rey. Independiente de lo que sea.